Hola, Dios les bendiga. Quien les habla, para los que no me conocen, soy el pastor José Manuel Carlos, pastor de la iglesia de La Boca, del barrio populoso de La Boca, capital federal argentina. Quería aprovechar unos minutos para anunciarle a todos nuestros queridos pastores que nos ven a través del internet que hace más de un año y medio hemos formado una federación cristiana para acompañar a las iglesias, a los pastores que así lo crean necesario o así le agrade estar, ¿no? No necesariamente tiene que haber una necesidad, pero hay muchísimos pastores e iglesias que están solitos y aún los que pertenecen a una organización no les afecta que puedan asociarse a la federación. Nuestra federación se llama CEGAD, C-E-G de gato, A y D de dedo. CEGAD, que quiere decir Concilio General Asambleas de Dios. Asamblea se refiere a las iglesias que están dentro y fuera del país, porque podemos representar y asociar a pastores e iglesias en lo local, en lo provincial, en lo nacional y en lo internacional. Si usted está fuera de Argentina y es argentino o no, está al frente de una iglesia, puede asociarse a nosotros y trabajar junto con nosotros. Si les interesa tener más información, puede adquirirla en nuestra página web. Nuestra página web es www.segad.org de organización. Repito, www.segad.org y allí usted puede encontrar nuestros estatutos, nuestros folletos de lo que somos, de lo que no somos, solicitudes y el mail de nuestra federación, porque si usted tiene alguna inquietud, quiere preguntar, estaremos atentos y dispuestos a contestarle. Nuestro mail es federacionsegad@gmail.com. Repito, federacionsegad@gmail.com. Muchas gracias y quedamos a su entera disposición. Dios les bendiga. Queridos hermanos, desde aquí, desde la capital de Argentina y más específico, desde el barrio de La Boca, le hacemos llegar la palabra que permanece para la hora que pasa. Un gran abrazo para todos los hermanos en Cristo, muy especialmente a la iglesia amada de La Boca y a todos aquellos hermanos que están más allá de nuestro barrio aquí, dentro del barrio, a todos los que nos escuchan. Les agradecemos que estén allí y Dios nos esté ayudando y dando fuerzas para seguir, para llevarles la palabra del Señor. Sé que muchísimas iglesias en el Gran Buenos Aires, muy especialmente, que es lo que más conocemos de aquí, un poco más cerca, y en la provincia de Buenos Aires sus templos están cerrados. Hay pastores que desgraciadamente por el COVID han partido con el Señor. Hay muchísimas iglesias que han quedado allí en sus casas. Bueno, a través de internet, de este programa que hacemos llegar, usted puede recibir palabra de Dios. Así que agradecemos a Dios. Ustedes oren por nosotros, nosotros oramos por ustedes. También por aquellos hermanos que están en las provincias, que siempre nos saludan, en Misiones, en Tucumán, en Salta, en los países limítrofes, Bolivia, Uruguay, no sé, Chile, muchos pastores que nos ven de Chile, un abrazo grande, España, Italia, Francia, Estados Unidos, Uruguay, en las provincias nuestras, San Luis, Chaco,
Formosa, Córdoba, hermanos de Córdoba que siempre nos dicen, los vemos de aquí, hermanos, del sur de nuestro país, Comodoro Rivadavia, El Calafate, Santa Cruz, no sé. Trate de pasar este link porque en estos días es tan necesaria la palabra del Señor y Dios nos permite estar a través de este medio. Dios le bendiga mucho. Hola, Dios les bendiga. Aquí estamos nuevamente con ustedes con el deseo ardiente de compartir la palabra de Dios. Qué linda es la palabra de Dios, como decía un hermano en nuestra iglesia. Qué linda es la palabra de Dios. Queremos mandarle un gran saludo con toda la gente que trabaja aquí, con el equipo de producción. Un abrazo muy grande para los hermanos en Cristo, para las iglesias que nos ven, para los pastores, para todos los que están dentro de nuestro país y fuera del país, los que nos ven de Francia, de Italia, de España, de Estados Unidos, de Perú, también de Bolivia, algunos hermanos de Uruguay, de Chile, muchos pastores, muchas iglesias. Un abrazo grande para todos ustedes que nos ven de lejos y nos siguen. Dios bendiga su palabra y el corazón de todos ustedes que nos están escuchando. Para nosotros es un gozo muy grande poder transmitir la palabra que permanece para la hora que pasa. Estamos viendo el libro maravilloso de Apocalipsis. Revelaciones, la traducción de la palabra Apocalipsis, revelaciones, y también significa quitar el velo. Es como que Dios corrió la cortina para que podamos ver en lo espiritual y en la eternidad. El mensaje que nos toca hablar hoy es el mensaje a la iglesia de Sardis. Repito, el mensaje a la iglesia de Sardis. Sardis había sido porque en su tiempo fue una ciudad de gran apogeo, la capital del reino de Lidia, que usted habrá sentido nombrar o los que han estudiado historia, y en un tiempo muy lejano, antes que Juan escribiera a la iglesia que estaba en Sardis, fue la ciudad comercial más importante del mundo antiguo, por la ubicación de las rutas que convergían allí. Era muy, muy importante Sardis, pero cuando Juan escribía, por la revelación que Dios le dio, en ese momento, 600 años después que ya existía esta ciudad, 600 años después, el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribe a la iglesia que está en Sardis, y ya la ciudad de Sardis estaba en un estancamiento y en una decadencia muy profunda que se había apoderado de la ciudad. Por supuesto, estos lugares, estos pueblos, estas ciudades, antes que llegue el cristianismo allí, mucho antes había llegado la idolatría, las circunstancias de la vida de la gente que, por no saber el camino de la búsqueda de Dios, se iban a la idolatría, pero tremendo. Algunas ciudades estaban llenas de ídolos. Y la religión oficial, por así decirlo, de Sardis, su creencia aprobada por el gobierno de Sardis, para que ustedes entiendan, porque como los días de hoy, Argentina tiene una religión principal, Brasil tiene otra religión, Estados Unidos tiene otra religión. Bueno, la religión oficial de Sardis era el culto a la diosa Artemisa, diosa pagana asociada a la fertilidad y a la caza. Su templo era enorme, mire, ¿cómo lo saben? Bueno, los arqueólogos encontraron ruinas que muestran su colosal dimensiones, de que era
un templo enorme a la diosa Artemisa, que estaba fuera de la ciudad y que la gente se volcaba a la creencia de este ídolo. Y ustedes saben que siempre la idolatría trae empobrecimiento y decadencia a los pueblos, sea ciudad, sea país. Porque es una de las cosas que Dios aborrece, la idolatría. Y es una principal de las cosas principales que alejan al hombre de Dios, la idolatría. Al parecer, la iglesia del Señor que estaba en Sardi también estaba en decadencia espiritual. No sabemos, porque no lo explica la Biblia, qué era lo que estaba pasando, pero la Biblia explica algunas cosas por la carta que escribe el Señor, que lo vamos a ver hoy. Había decadencia espiritual y vamos a ver lo que dice el Señor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El ángel significa el mensajero, y el mensajero de la iglesia es el pastor o la pastora. Entonces está diciendo: escribe al pastor o la pastora de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. El Señor se presenta a la iglesia como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Ustedes se acuerdan de esto, que lo explicamos en el capítulo 1. Los 7 espíritus de Dios, el número 7 en el cielo y con respecto a Dios, significa la perfección. Y cada vez que hablamos del número de hombre, es el número 6. Por eso la Biblia dice que el gobernador mundial que surgirá en los últimos tiempos, y que sabemos por las señales que está a punto de suceder, el gobernador mundial tendrá un número que significa su nombre, que es el 666, porque es número de hombre. Es lo que dice la Biblia, es número de hombre, porque el número del hombre es 6, es imperfección, y el número 7 es la perfección de Dios. Acá dice que Jesús es el que tiene los 7 espíritus. Esto habla del poder maravilloso de Dios que tiene sobre toda la creación, y de los infinitos recursos que hay en Dios por el poder del Espíritu Santo, que justamente era una de las cosas que estaba necesitando la iglesia de Sardis, la vida espiritual. Y las 7 estrellas, ustedes se acuerdan que las estrellas significan los pastores, los ángeles, los pastores. Dios los tiene, o Jesús los tiene de su mano. Qué bueno, esto es un aliciente para los siervos y las siervas del Señor. Quiere decir, hermanos, que si Él tenía los 7 espíritus que están en el cielo, los representa Jesús, y que Él tiene los 7 pastores sostenidos de su mano. Los 7 pastores significan todos los pastores, no es que solamente tiene 7, habla de una generalidad. Y si la iglesia se mantenía en pie todavía con lo que le estaba pasando, era porque el Señor sostenía al pastor y sostenía a la iglesia a través de su palabra. Comienza diciendo el Señor en este versículo que hemos leído: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ya de entradita nomás, el Señor da un mensaje muy fuerte. Tienes nombre de que vives y estás muerto. O estás muriendo, dicen algunas traducciones. Sardis se traduce, la palabra sardis quiere decir sobrevivientes, como alguien que está sobreviviendo, está haciendo un esfuerzo por vivir. Y la diosa Artemisa, decían los ciudadanos de la ciudad de Sardis, que tenía el poder de resucitar a personas y eventos. Y entonces el pueblo de la ciudad
se volcaba en adoración a la diosa, esperando que le otorgara volver a la victoria de la gloria del pasado, porque cada vez estaba peor la ciudad de Sardi. Y ellos añoraban y soñaban con la gloria que habían tenido en el pasado, porque ahora estaba en decadencia la ciudad. Y con la iglesia estaba pasando algo similar. Creían que tenían vida espiritual, como cuando comenzaron, pero estaban muriendo espiritualmente. ¿Quién se lo dice? Jesús. Jesús le dice a la iglesia que se están muriendo. Tú tienes nombre de que vives. Imagínense, cristiano quiere decir Cristo pequeño. Iglesia evangélica cristiana quiere decir iglesia bíblica que tiene la vida de Cristo. Tienes nombre de que vives y te estás muriendo. Ahora, según la Biblia, ¿cuáles serían los síntomas de una iglesia moribunda? Según todo el contexto bíblico, ¿no? Mire, la Biblia muestra que uno de los pecados que aprieta y hace caer a las iglesias es estar satisfecho y descansar en los logros pasados. Es decir, yo no puedo, como pastor, estar viviendo con los logros pasados. Las iglesias no pueden estar pensando y diciendo, porque yo sabe qué, cuando recién comencé la obra sanábamos, liberábamos, salvábamos, y ahora, ¿qué es lo que está pasando? Estamos viviendo de glorias pasadas, ese es un peligro. Estar más preocupado por el formulismo litúrgico que por la realidad espiritual, apariencias, formas. Yo veo que hoy en día están muy preocupadas las iglesias en que esté bien pintadita, que las flores, que la música, que esto y que lo... Sin embargo, la iglesia es espiritual y vive y se alimenta de lo espiritual. Todo lo demás es un reflejo de lo espiritual. Pero algunos se están dedicando tanto al formulismo que han abandonado lo espiritual. Cuidado. Esto puede matar a la iglesia. Otra cosa, estar más preocupado por las necesidades sociales, políticas, materiales, que las necesidades espirituales de la gente. Hay que tener cuidado con esto. La iglesia está aquí sobre la tierra para atender las necesidades espirituales, que son las reales. Las otras son temporales. Otra de las cosas que pueden ser síntomas de una decadencia, estar más preocupado de lo que la sociedad piensa de nosotros que lo que piensa Dios sobre la iglesia. Digo que hay gente que está preocupada, ¿qué dirá el vecino? ¿Qué va a decir el gobierno cuando nos escuche predicar de esta manera? Nosotros no tenemos que estar tan preocupados de lo que va a decir el mundo de nosotros, sino de lo que piensa Dios de nosotros. Otro síntoma del cual hay que tener cuidado, hacer más énfasis en lo que exige nuestra denominación u organización eclesiástica que la misma palabra de Dios. Algunos están muy orgullosos de ser pentecostales, bautistas, menonitas, libres, no sé, adventistas, están tan contentos con su denominación que se han olvidado que lo principal es lo que la Biblia nos da, lo que la Biblia nos hace representar, no la organización. El que nos salvó fue Jesús, no la denominación. Y un peligro muy grande que hace a veces caer a las iglesias es perder la convicción de que cada palabra de la Biblia es la palabra de Dios. Porque algunos piensan, no, este es de un versículo para fulano de tal que está mal. Y este pasaje le vendría bien a... ¿no? Siempre pensando en otra persona, sin tener la convicción que la palabra de Dios es para mí. Hay iglesias que tienen apariencias de que están vivas, pero son como las iglesias de Sardi, pura apariencia. Mire, estaba leyendo un comentarista que decía, es muy fuerte lo que voy a leer, pero lo dijo y lo creo porque uno lo vea esto.
Hay iglesias que parecen animales disecados. Es fuerte, ¿no? Como dijo el Señor Jesús, sepulcros blanqueados. Y otro agregó, flores artificiales sin perfume natural. Gente que no tiene el perfume de Cristo, ha perdido la vida de Cristo. En Apocalipsis capítulo 3, versículos 2 y 3, de la iglesia de Sardis, dice, sé vigilante y afirma las cosas que están por morir. Mire lo que dice. Sé vigilante y afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guardado, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es fuerte esta carta. Y yo creo que la palabra de Dios es viva y eficaz, como espada de dos filos. Mire, el Señor se dirige al remanente fiel de los cristianos de Sardis, que estaban en grave peligro de extinción. Cuando Él dice y afirma las cosas que están por morir, quiere decir que no estaban muertas del todo, estaban moribundos. Todavía había un rezago de vida. Afirma las cosas que están por morir, estaba en grave peligro de extinción. Y comienza con una exhortación, dice, sé vigilante. Esto quiere decir estar alerta. Se habían enfriado, hermanos, como normalmente decimos en la jerga evangélica. Fulano de tal se enfrió cuando se empieza a apartar de las cosas del Señor. Se enfrió, el fuego del Señor se le está apagando, ¿no? Habían perdido el entusiasmo de predicar a otros, de orar, de leer la palabra, de cantar. Había cosas que estaban por morir en sus vidas. Es delicadísimo esto y que el Señor lo estaba viendo. Quiere decir que todavía había algo de vida y esto es lo bueno, porque si dice que están por morir, tiene cosas que tienen vida. Pero ustedes saben que cuando las ascuas, las brasas, si no son avivadas, el fuego va a terminar apagándose. Y Dios le dice, aviva las brasas. Ese fuego que se te está apagando, avívalo. Acuérdate de lo que has recibido, dice el Señor, y oído, y guardarlo. La palabra, la revelación de Cristo o sobre Cristo, esa revelación que nos ha dado el Señor de entender que Él es el Salvador. Esto no lo tiene cualquier persona, es una revelación de Dios. Las promesas de Dios, no solamente poder leerlas, sino entenderlas. La fe es un don de Dios, esto lo tiene la iglesia, se lo dio Dios. La oración, la capacidad de hablar con Dios, el Espíritu Santo, el mismo Dios dentro de nosotros. La unción, esa unción que rompe el yugo y que está en la vida de cada creyente. El gozo, la autoridad sobre el enemigo, sobre Satanás y sus demonios. El Señor dice, avívalo, renuévalo. Vuelve a encender estas cosas que tienes y que has recibido. Arrepiéntete de tu forma de estar, conformismo, que estás frío, y comienza a hacer lo que Dios quiere que hagas. Arrepiéntete de tu formulismo, conformismo, y retorna a la vida espiritual. Pero si no velas, dice, vendré a ti. Y esto, hermanos, cuando Dios dice que vendré a ti, hay que agarrarse los pantalones. Pero si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.
Acá hay una advertencia. Vendré sobre ti si no te arrepientes. No se refiere a su segunda venida, hermanos. No se refiere al arrebatamiento, quédese tranquilo. Se refiere a un castigo similar a la iglesia de Corintios, que, conociendo la verdad, vivían carnalmente. Si usted ha leído la primera y segunda de Corintios, una iglesia llena de dones, pero que vivía en pecado, en fornicación, en adulterio, y Dios los llamó a arrepentimiento y mandó predicadores como Pablo, Apolos, y seguían en sus pecados. Y cuando usted llega, como ejemplo, a 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 30, mire, lo vamos a leer. Voy a salir un poco de Apocalipsis y después volvemos. Aquí en 1 de Corintios, capítulo 11. 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 30. Dice, mire lo que dice, por cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Por qué? Porque habían tomado las cosas del Señor muy livianamente. Estaban jugando a ser cristianos. Y entonces Dios los visitó, como le está diciendo a Sardis, vendré sobre ti, vino sobre la iglesia de Corintios, dice, y por eso algunos están enfermos, otros están debilitados y otros duermen. Esos que duermen es que se murieron. Fuerte, ¿eh? Por eso digo, cuando escribe a la iglesia de Sardis, sabe muy bien el Señor lo que está diciendo y está hablando de una forma fuerte a la iglesia. Dice, vendré sobre ti como ladrón. El ladrón nunca avisa cuando viene. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Se tenía que arrepentir. Y Apocalipsis capítulo 3, versículos 4 y 5, dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis. ¿Cuántas? Pocas. Mire, poquitas eran. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Dice tantas cosas acá. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, no se habían contaminado. Aunque la iglesia de Sardis tenía la reputación de estar viva, solo unas pocas personas lo estaban para Dios. Qué triste. A la Biblia, en el contexto bíblico, le llama el remanente fiel. Como nos enseña la Biblia. En el diluvio, hermanos, Dios solo pudo salvar 8 personas. Tremenda cantidad de humanidad había allí. Población numérica, pero 8 solamente se arrepintieron, creyeron en Dios y se salvaron. Noé y su familia. De los 12 espías que Moisés mandó a la tierra prometida, solamente 2 pudieron entrar, porque el resto se asustó, se olvidó de Dios, entró en temor y Dios no le permitió entrar. Solamente José y Caleb tenían otro espíritu y ellos pudieron entrar. De la multitud, de los 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, que eran como 15.000, que comieron los panes y los peces y se saciaron, solamente quedaron 12 de esa multitud. Después que comieron y se saciaron, el Señor comenzó a predicar y esos que comían y que lo seguían el Señor por la comida dijeron, es dura esta palabra, y se fueron. Solamente quedaron 12.
que podían saber que Jesús tenía palabras de vida eterna. El resto solamente pensaba en comer, en las cosas temporales. Pero estos 12 se quedaron con Jesús. Siempre hay unas pocas personas que se quedan buscando a Dios. Siempre hay un remanente fiel que sigue a Dios. El Señor dice, a estos pocos fieles andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. Dignos. No borraré su nombre del libro de la vida. Quiere decir que si no lo borrará, Él dice, no borraré, quiere decir que se puede borrar, ¿eh? Esto quiere decir o equivale que no serán condenados los que puedan vestirse de ropas blancas, con la ropa blanca del Señor. Seremos todos vestidos con ropa blanca y coronas de oro. Y andaremos caminando con el Señor y ministrando al Señor. Así. Luego dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. A esos fieles, a ese puñadito de fieles, Dios los vestirá con vestiduras blancas, aumentará su nombre en el libro de la vida, lo fijará, confesará sus nombres delante del Padre y delante de los ángeles. Aquí el Señor se presenta como un abogado de los creyentes, como intercesor que representa a sus fieles creyentes. Esto lo anunció el Señor cuando aún estaba como hombre en la tierra. Vamos a leer 2 versículos, a ver, de esto que anunció el Señor y que lo está volviendo a anunciar acá. En Mateo, San Mateo, capítulo 10, versículo 32, dice, a cualquiera, mire, a cualquiera, pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cualquiera que declara que Jesucristo es el Salvador y el Señor de su vida, Jesús lo va a defender delante de Dios y de los ángeles del cielo. En Marcos 8:38, en San Marcos 8:38, dice lo contrario a esto. Dice, porque el que porque el que se avergonzare, es lo contrario al versículo anterior. El que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo nos está viendo el Señor? ¿Tendrá ganas de vestirnos con ropas blancas? ¿Tendrá ganas de volver a fijar el nombre nuestro en el libro de la vida? ¿Tendrá el deseo de defendernos delante del Padre y de los ángeles? ¿O tendrá ganas de visitarnos? Como dice acá, venderé sobre ti. Mejor que no. Mejor que seamos del grupo de sus testigos fieles, ¿verdad? ¿Cómo podemos lograr esto? Lo dice aquí la Escritura. Estemos velando y vigilando para vivir conforme a su palabra. Es sencillo. Buscando al Señor, cantando en nuestros corazones, dando el brillo necesario en nuestra vida para otros. Y el último versículo, Apocalipsis capítulo 3, versículo 6, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tremendo. Una iglesia que tuvo que ser sacudida por la palabra de Dios. ¿Vio cuando usted va a su iglesia y escucha la palabra y la palabra viene fuerte, así como en esta ocasión?
Oiga, no desprecie esta palabra. Dios nos habla así porque nos ama y quiere restaurarnos. Quiere que volvamos al primer amor. No quiere que nos contaminemos con el mundo. No quiere que nos enfriemos ni que muramos, sino que avivemos todo este fuego que el Señor nos ha dado y que podamos brillar para el mundo. Este mundo que cada día está más opaco y más oscuro. Mire, el miércoles pasado cantamos un corito, lo vamos a repetir. Yo sé que cuando canto un corito, los que chatean mandan manitos aplaudiendo. Canta, el pastor canta. A ver, medio incómodo estar acá sentado. A ver, los que estuvieron el miércoles ya se deben acordar, ¿no? A ver. Este coro lo cantábamos cuando yo me convertí, mire. Tiene algunos años, por cierto. Se me desafinó la viola. Vaya. Tenme brillando, Señor, tenme brillando por ti. Blanco y puro seré, si tú brillas en mí. Tenme brillando, Señor, tenme brillando por ti, hasta que vuelvas pronto con poder. Oh, llévame a la roca más alta, Señor. Llévame, Señor, yo te seguiré. Oh, llévame a la roca más alta, Señor, junto a tu refugio tendré. Tenme brillando, Señor, tenme brillando, por ti blanco y puro seré. Si tú brillas en mí, tenme brillando, Señor, tenme brillando, por ti, hasta que vuelvas pronto con poder. Oh, llévame a la roca más alta, Señor. Llévame, Señor, yo te seguiré. Oh, llévame a la roca más alta, Señor. Junto a ti refugio tendré. Junto a ti refugio tendré. ¿Quiere tener refugio en Cristo? Tal vez usted está por primera vez mirándonos, escuchando, y usted dice, ¿qué cosas, no? No me imaginé que estas cosas diría la Biblia. Bueno, no que la dice la Biblia, la dice el Señor. Y están escritas en la Biblia para que nosotros podamos corregir el error de nuestro caminar. Pero muy especialmente si usted quiere brillar para Dios y tener una vida brillante en este mundo, tiene que recibir a Jesús. Recibe a Cristo y tu vida va a cambiar. Si lo deseas, yo te quiero guiar como me guiaron a mí la primera vez que hablé con Dios porque no lo sabía hacer. Yo sabía muchos rezos, muchos rezos, pero no sabía hablar con Dios. Si quieres hablar con Dios y quieres que Cristo entre en tu corazón, yo te guío. Repite conmigo. Padre eterno, que estás en los cielos, quiero pedirte con todo mi corazón que permitas que Cristo entre en mi vida. Quiero recibirlo en mi ser, en mi alma, en mi espíritu, en mi mente, en mi cuerpo. Quiero que llene mi vida este Cristo maravilloso. Quiero que Él sea mi Salvador y el Señor de mi vida. Perdóname, Señor, todos mis pecados,
mis errores, mi orgullo, mi ignorancia porque no sé nada de ti. Y ayúdame a conocerte más. Recíbeme en tu reino, Padre. Quiero caminar contigo desde ahora y para siempre. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Y te doy gracias porque yo sé que tú siempre me oyes. Gracias, Señor. Si lo has hecho con fe, el Señor ha entrado en tu corazón. Tal vez tú dices, no sentí nada, no vi un humo, no vi nada. No es lo que sentís ni lo que ves. Es lo que vas a experimentar si lo hiciste de corazón. Cuando salgas del receptor, entra en una habitación donde puedes estar a solas y sigue hablando con Dios. Y Dios que ve en lo secreto, te va a recompensar en público. Te lo aseguro. Y recuérdalo, anótalo por ahí. Estamos por este mismo canal los miércoles, los viernes y los domingos a las 9 de la noche. Dios te bendiga mucho. Te esperamos cada vez que hablamos aquí. Para ti es. Y para el pueblo de Dios que nos está mirando, ruego al Señor con todo mi corazón que estos mensajes de las iglesias o a las iglesias de parte del Señor les haga bien a cada uno de ustedes, creyentes o no creyentes, pastores o no pastores, siervos o no siervos, que la palabra de Dios pueda entrar hasta lo profundo de su corazón y hacer lo que Él quiere que haga. Padre, bendice a tu pueblo y si tienes algo que cambiar en nosotros, cámbialo, Dios. Si tienes algo que sacar de nosotros, quítalo, Señor. Queremos serte fiel hasta el fin. Nos ponemos en tus manos, porque tú eres la vida de nuestra alma. No nos dejes caer ni equivocarnos, Señor. Háblanos, porque tus siervos oyen y obedecen. Te lo pido todo en el nombre glorioso de Jesús. Y te doy gracias por habernos oído. Amén y amén. Les espero el domingo que viene a las 9 de la noche. Dios bendiga.